señor vicerrector, señor decano, señores profesores, señores alumnos, señoras y señores, queridos amigos. No se puede elegir el tiempo en el que vivimos, pero sí se puede elegir las respuestas que damos a ese tiempo en el que nos ha tocado vivir. En los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, una generación de la que formamos parte, muchos de los que estamos aquí, optó por dar una respuesta inédita en nuestra historia. Frente a la confrontación, el pacto. Una generación que se sabía destinada a cerrar un capítulo ominoso de la historia de España y que no pensaba en la revancha, sino en una España cívica, humana. Y si para ello había que empujar hacia la convivencia y la tolerancia, hagámoslo. Esa fue la divisa del momento y del lugar. No fue fácil. Los españoles, a través de la historia, habían dado muestras de su preferencia por la encrucijada, por los instantes en los que el destino vacila. Ha sido siempre España inconforme con la realidad y soñadora de un ideal. No es casual que el libro más importante sea El Quijote, una lucha entre la realidad y el ideal. España era aún la potencia más importante del mundo y ya hablábamos de decadencia. Un sentimiento de decaimiento se va instalando en la conciencia de los españoles. Existe un memorial de 1600, cuando España era la gran potencia del mundo, firmado por González de Sellórigo, en el que se advierte que los tiempos presentes de entonces, dice, sabemos que son peores que los anteriores. Quizás sea una remembranza de la expresión del poeta Jorge Manrique en el siglo XV, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. La palabra decadencia dominará los textos durante 2 siglos, en el siglo XVIII, sobre todo en el XIX y parte del XX, se alzan obstáculos insalvables en el camino de la modernidad. Se forjan alianzas entre el trono, el altar, el sable y las grandes fortunas agrarias. Se suceden algunos intentos liberalizadores, como las Cortes de Cádiz, la Institución Libre de Enseñanza o los regeneracionistas de final del XIX. Pero no tendrá continuidad. Llegará la depresión del 98 por la pérdida de las últimas colonias, la dictadura de Primo de Rivera, en 1931 la ilusión de un nuevo régimen, la Segunda República, el golpe de Estado de 1932, fallido, la revolución del 34, el golpe militar del 36, la guerra civil, el exilio y la larga dictadura. A la muerte del dictador, el destino vacila. ¿Qué ocurrirá? ¿Caerán los españoles de nuevo en una confrontación que los precipite en una tumba de muerte y dolor? ¿O encontrarán una vía de entendimiento y consenso? Hombres y mujeres que tenían profundas diferencias escucharon la voz de la sociedad que clamaba por el acuerdo antes que por la conflagración. Los unos y los otros renunciaron a parte de sus ideas a cambio de encontrar un punto común que les permitiera la convivencia en paz. Ese espacio común fue la redacción de una Constitución, la Constitución de 1978, posiblemente el documento más importante escrito por los demócratas españoles en toda su historia. Como ustedes conocen, solo puede hablarse de Constitución y constitucionalismo a partir de un momento histórico muy concreto, el determinado por las grandes revoluciones liberal burguesas, americanas y francesas de final del siglo XVIII. Fue entonces cuando, con la confrontación de los principios teóricos de la ideología liberal encarnada en la obra de Montesquieu y los del pensamiento político democrático, magistralmente formulados por Rousseau, hicieron su aparición en la historia los primeros textos constitucionales.
textos que asumen la convergencia de los tres principios básicos del constitucionalismo contemporáneo. El principio democrático, basado en la afirmación de que el titular de la soberanía es el pueblo. El principio liberal, basado en la defensa y garantía de los derechos y libertades y la separación de poderes. Y el principio de la prevalencia de la Constitución, que afirma la sujeción de gobernantes y gobernados y el resto de los poderes constituidos y de todos sus productos normativos, todos dependiendo de la prevalencia de la Constitución. Pero si me lo permiten, aparte de estas tres caracteres que establecen todos los teóricos, yo les diré que en el caso de la Constitución de 1978, el texto normativo encierra otro criterio de gran valor político, histórico y social. La Constitución de 1978 es un acta de paz, es un armisticio, es el cierre definitivo de una guerra civil, de una larga dictadura y de 2 siglos de enfrentamiento. Téngase en cuenta que las constituciones eran muy poco duraderas, que tuvimos constitución en 1812, en el 34, en el 45, en el 56, en el 69, en el 73, en el 76, en 1931 y por fin 1978. En ese proceso hubo muchas personas que ayudaron a acercar posiciones para alcanzar el objetivo de la democracia para todos. Estar rodeado de personas que se interesan en esta Constitución me ayuda a creer que pertenecemos a esos espíritus libres que desde la Institución Libre de Enseñanza a la Constitución del 78 combatimos día a día por construir una España libre, democrática, laica, moderna, pionera, abierta y progresista. ¿Y cómo logramos ese acuerdo? Se conoce con el nombre del consenso. El consenso fue el renunciar a una parte del programa de cada uno para lograr el acuerdo de todos. Es decir, que el consenso no es otra cosa que la nómina, el catálogo de las renuncias que tuvieron que hacer cada uno de los partidos presentes en la elaboración de la Constitución para llegar a un acuerdo que supuso que el Congreso de los Diputados aprobara ese texto con más del 92% de la Cámara. Llegado al Senado, fue aprobada por más del 94%. Aún así, de esa aprobación tan importante, se lleva a un referéndum popular que es aprobada casi por el 90%. Es decir, que fue un proceso en el que todos los partidos políticos tuvieron que poner gran parte, de su teoría, aislada, separada, retrasada, en la que los cambios fueron tan importantes que no se podía concebir solo unos meses antes. Así, el Partido Comunista se hizo monárquico, el Partido Socialista renunció al marxismo y el Partido de Unión de Centro Democrático abrazó la democracia, aunque venían de una situación dictatorial. No todos recordarán de los presentes cómo se elabora esa Constitución, porque algunos son jóvenes y no pueden recordarlo. Pero el proceso de elaboración procede de unas elecciones libres en 1977, después de 42 años sin votar libremente. En 1977 se vota y se obtiene un resultado semejante a cualquier democracia que no hubiese sido interrumpida durante casi medio siglo. Es decir, 2 partidos de centro-derecha, centro-izquierda, con un número importante de votos, y luego pequeños partidos representativos de otras sensibilidades políticas. Pero si unas elecciones libres da lugar a un parlamento, ya es un instrumento que no tiene vuelta atrás. Si eso es cierto, yo opino que la ruptura con el régimen anterior no se produce en esas elecciones, sino que se produce en el momento en que la Cámara elegida mediante las elecciones libres del 77 decide que se constituye en un Parlamento que va a realizar una nueva Constitución, una Constitución que no parte de un texto en vigor que había sido suprimido al final de la Guerra Civil. Por tanto, el momento clave es cuando la Cámara decide hacer
una constitución. Al principio, el partido que ha ganado las elecciones, Unión de Centro Democrático, no está por la labor, pero dura poco su resistencia. Y enseguida piensa que hay que hacerla, pero pretende que se haga por un grupo de expertos que después se lleve a ratificación de la Cámara. Eso no es aceptado por otros grupos de la Cámara y se procede a una constitución que sea redactada desde el primer momento dentro del Congreso de los Diputados. Se nombra una ponencia que tendrá siete representantes en función del número de diputados que tenían en la Cámara, corresponden 3 a Unión de Centro Democrático, 2 al Partido Socialista Obrero Español, 1 al Partido Comunista, 1 a Alianza Popular, después Partido Popular. El problema es que entonces los nacionalistas quedaban fuera de la redacción. Entonces no había un grupo nacionalista catalán y un grupo vasco, no había un solo grupo que se llamaba Grupo Parlamentario Vasco-Catalán. Y había un solo representante de ambos partidos, que en aquel momento era don Miquel Roca. Pues, visto que teníamos intención de que todos participaran en esta redacción, nosotros prescindimos, renunciamos a uno de los 2 que nos correspondían, que habían sido nombrados, Gregorio Pérez Barba y yo mismo. Entonces yo renuncié a ese puesto para que el nacionalismo estuviera representado, para complicarlo en la formación, en la construcción del Estado por una vez en la historia. No resultó bien, como la historia después nos ha dicho. Quizás fuimos excesivamente ingenuos, porque creímos en sus palabras. Ahora lo relataré con más detalle, pero la verdad es que la cosa no empezó bien. Hoy lo vemos ya una vez realizado, que hubo un acuerdo de todos los partidos para una constitución, pero la cosa no empezó bien. La Comisión Constitucional se reunió por primera vez el 5 de mayo de 1978 y se empezaron a votar los artículos. Del 5 de mayo al 17 de mayo se aprobaron 25 artículos, todos con el mismo número de votos a favor y en contra, con una diferencia de 2 votos, porque Unión de Centro Democrático y Alianza Popular, lo que se llamaba entonces la mayoría mecánica, votaba todos los artículos y por 2 votos ganaban al resto de la Cámara. Es decir, estábamos reproduciendo lo que había ocurrido en toda la historia constitucional española, que media Cámara hacía una constitución para media España y la otra media, cuando pudiera ganar, haría una nueva constitución para media. Entonces, el día 17, que es el día que se aprueban el último de estos 25 artículos, se me ocurre la idea de llamar por teléfono al vicepresidente del gobierno, al que yo había conocido, tenía una relación con él impensable en cualquier democracia. Y es que en tiempos en que aún no había llegado la democracia, el Partido Socialista era un partido clandestino, era un partido no legalizado, pues hay 2 secuestros de Oriol y Villascusa, 2 personalidades del franquismo, 2 secuestros por los grapos. Entonces los grapos quieren negociar con el gobierno de Adolfo Suárez, que aún no era un gobierno democrático, quieren negociar y la solución era sacar a 2 grapos, enviarlo a otro país y liberarían a estos 2 señores. No fue así, por una circunstancia que ahora relataré, pero entonces el gobierno no democrático llama a un responsable político clandestino, no legalizado, en este caso me llama a mí y me dice que si podemos ayudar porque nadie quiere llevarse a los grapos, que si nosotros que teníamos buena relación con Argelia podíamos conseguir un avión argelino que venga a recoger a los 2 grapos. Hicimos la gestión, lo cual era un poco... Estamos en un desconcierto total, porque un gobierno no democrático pidiéndole a uno, al que persigue, que no está legalizado, para que le ayude a salvar, en fin. España ha tenido siempre muchas peculiaridades. Entonces no hizo falta, el avión llegó, pero no hizo falta porque uno de los grapos contó dónde estaban. Por cierto, hoy es un muy conocido pseudo historiador, que escribe muchos libros de historia toda falsificada, ya sabéis. Bueno, entonces cuando yo llamo por eso conocía al vicepresidente, porque nosotros no teníamos relación entonces. Les digo,
vamos a repetir lo mismo. ¿Por qué no intentamos ponernos de acuerdo por una vez en la historia? Mañana te contesto. Tenía que consultar al presidente de gobierno, Adolfo Suárez. Y efectivamente me contesta y me dice, ¿te parece que hagamos una cena? Bien, hagamos una cena. Y es curioso que fuera una cena porque a partir de ese momento, ustedes saben que se dice que esta Constitución se redactó entre manteles, que todos los días cenábamos juntos, cosa absolutamente falsa. Cenamos una vez, el 22 de mayo, en un restaurante que se llama José Luis, al lado de un estadio, no sé si decir estadio de fútbol, porque ahora los estadios de fútbol son más bien tiendas de vender camisetas, más que estadio de fútbol. Bueno, pues fue la única vez que cenamos. Después ya nunca más cenamos. Verán por qué. Yo le pregunté al vicepresidente, ¿va solo o lleva gente? Bueno, yo llevo 3. Entonces yo llevaré otros 3. Y nos reunimos Fernando Abril Martorell, Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Rafael Arias Salgado, por parte de UCD, y Luis Gómez Llorente, Enrique Mújica, Gregorio Pérez Barba y yo, por parte del PSOE. Fíjense el tiempo como lo destruye todo. 8 personas se reúnen para decir, ¿nos ponemos de acuerdo o no? Y decimos sí. De los 8 solo quedan vivos 2, Rafael Arias Salgado y el que les habla. El tiempo lo destruye todo. Y dentro de poco, ninguno. Bueno. Entonces nos reunimos en esa cena y dijimos, vamos a ver, merecería la pena hacer un intento que al menos los 2 grandes partidos se pongan de acuerdo. Y dijimos los 2 grandes partidos, hagámoslo. Pero bueno, no podemos dejar fuera a los demás. Invitemos a todos los demás. Invitémoslo. Invitamos a todos y todos dijeron sí, salvo don Manuel Fraga Iribarne, que dijo que él no entraba en negociaciones. Entonces, el procedimiento para trabajar era el siguiente. El presidente de la comisión, don Emilio Atar, convocaba a las 9 de la mañana a la comisión. A las 9 nos reuníamos, debatíamos los artículos, si nos poníamos de acuerdo, se votaba, y si no nos poníamos de acuerdo, le pedíamos al presidente, por favor, que se vote mañana. Entonces, como al otro día volvíamos a reunirnos a las 9, solo teníamos la noche. Terminábamos a las 8 o las 9 de la noche, y al otro día por la mañana teníamos que tener resueltos los artículos que no habíamos votado. Entonces, nos quedaba la madrugada. Y nos reuníamos en los despachos de Gregorio, de José Pedro Pérez Llorca, en el mío, nos reuníamos de noche. Y la primera noche alguien dijo, deberíamos ir a buscar unos sándwiches. Y fue a buscar unos sándwiches, pero al salir a la calle, justamente al salir a la calle, se encontró con un fotógrafo de prensa, cerró la puerta y ya nunca más nadie salió. Es decir, no se cenó nunca, ni juntos ni por separado. Pero se dice que está la Constitución hecha cenando, de los manteles. Pues no es verdad. Entonces, hacíamos esa reunión. Claro, la mayoría de los que se reunían en estas reuniones eran profesores. Entonces, eran exquisitos redactando y se pasaba demasiado tiempo. Que la coma está de aquí, que el punto y aparte. Entonces, tuvimos que entrar gente que no éramos ponentes, Fernando Abril Martorell y yo. Y realmente, muchas de las negociaciones las llevamos nosotros 2. ¿Por qué? ¿Sabíamos más que los demás? No. ¿Éramos más inteligentes? No. Dormíamos menos. Fernando Abril era hipotenso y de noche se animaba mucho. Y yo siempre he controlado bien las horas de sueño. Entonces, a las 5:30 de la mañana estaban todos dormidos sobre la mesa. Y Fernando y yo seguíamos pum, pum, pum. Y a las 7:30 por ahí decía, oye, que ya está resuelto. El artículo hemos llegado a un acuerdo. La vida es así. Las heroicidades generalmente son cosas más pedestres. Como dormíamos menos, pues éramos los que llevábamos la voz cantante. Bueno, hicimos un acuerdo con la mayoría de los grupos, salvo Fraga, que no quiso, pero la dificultad es que cuando en un país se hace una nueva constitución, se tiene la constitución en vigor hasta ese momento. Nosotros no teníamos eso, teníamos que hacerlo ex novo. Entonces, utilizamos la constitución italiana, la constitución alemana y la española de 1931, la republicana. Y de ahí, bueno, pues realmente sacamos un texto que ha funcionado, ha permitido que haya alternancia de poder en varias ocasiones ya, muchas veces, desde la derecha a la izquierda a la derecha, ha funcionado. Y gracias a las transacciones que se hicieron,
se consiguió un texto que fue aprobado por 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones. Y después, en referéndum aprobado, con algunos datos curiosos, por ejemplo, se aprobó con más participación, mayor número de votos afirmativos en Cataluña que en Madrid. Después, si se mira después las cosas como se han desarrollado, pues algunas cosas no se entienden. Claro, entonces nos encontramos con algunos problemas que todavía no estaban resueltos en España a final del siglo XX. Había un problema de respeto de unos partidos a otros, de que usted puede tener las ideas que tiene, pero el otro tiene otras ideas y usted lo tiene que respetar, y había persecución continua cuando cambiaban los gobiernos, se perseguían a los anteriores. Otro gran problema era el problema de qué forma de Estado, qué forma política de Estado, si monarquía o república, el problema de la descentralización. España era un país muy centralista, junto con Francia los más centralistas, pero había tensiones descentralizadoras, y por fin el tema de el Estado laico o Estado confesional. Yo digo siempre de broma que hasta la Constitución del 78, si veías a un cura por la calle, o estaba corriendo porque lo perseguía un español o estaba persiguiendo a un español. Siempre había clericalismo y anticlericalismo permanente. Bueno, a eso se le dio una solución, yo creo que bastante intensa, bastante poderosa, bastante larga. Llevamos 46 años de Constitución, es una Constitución, la Constitución democrática más larga que ha tenido nunca la historia del constitucionalismo, y yo creo que va a durar más, porque la reforma exige un número muy grande, es decir, es una reforma rígida. Si no hubiese sido rígida, esta Constitución ya no la conocía nadie, porque cualquiera con mayoría absoluta lo hubiera cambiado todo. Tal como estamos viendo que se cambian las cosas de 3/5, se pasan a mayoría absoluta con una votación en la Cámara. Sin embargo, yo creo que se ha resuelto con bastante claridad. El problema de la persecución se arregló porque los demócratas, al llegar al 78, decidieron que no iban a perseguir a los anteriores, y hubo una ley de amnistía que pidió la izquierda, que solicitó la izquierda, y eso resolvió bastante las tensiones que había. El tema de la descentralización, el título 8, yo creo que ha funcionado muy bien, salvo alguna cuestión concreta y algún par de regiones donde ha habido serios problemas, pero en general ha tenido una factibilidad en las comunidades autónomas que le ha dado capacidad de desarrollo a España. El tema de monarquía o república, bueno, se presentó una moción, un voto particular por el Grupo Socialista para que se votara en la Cámara si monarquía o república. No nos entendió nadie, ni dentro de la Cámara ni fuera. Todo el mundo votó en contra de esa moción a favor de la República. Nosotros sabíamos que lo iban a votar, pero no era un canto del cisne, no era un brindis al sol, no. Nosotros queríamos que esa decisión se votara en la Cámara, porque en la Cámara está representada la soberanía nacional. Si no se hubiera votado, la monarquía hubiese sido la monarquía del dictador. Sin embargo, cuando la Cámara decide monarquía o república, entonces hay una legitimidad que era muy necesaria para la estabilidad en nuestro país. Claro, nosotros seguíamos en el texto de la capacidad que tiene el monarca es solo poderes arbitrales y moderadores. Seguíamos así el lema de Adolphe Thiers: le roi n'administre pas, ne gouverne pas, il règne. El rey no administra, no gobierna, él solo reina, que es muy diferente. Y el tema clerical fue el más difícil, el tema de la relación con la Iglesia, porque la derecha pretendía que la enseñanza estuviera muy privilegiada hacia la enseñanza privada y sobre todo la enseñanza religiosa, y eso no se podía soportar, y eso hizo que el Grupo Socialista se saliera de la ponencia cuando se discutió el artículo 27 sobre la educación, que fue el más difícil de resolver. Al final se llegó a un acuerdo de una mención cómo se podía entender un Estado laico no confesional,
llegamos a un acuerdo. Bueno, cuando se cumplieron 25 años de la Constitución, surgió una cierta posición crítica con la transición y con la Constitución. En realidad, las zonas conservadoras opinaban que habíamos ido muy lejos en la Constitución, que la derecha había cedido mucho a la parte progresista. Sin embargo, un sector de la izquierda decía que nos habíamos quedado muy cortos, que había que haber ido más lejos. Yo creo que se tiene derecho a tener esas posiciones, pero yo creo que son posiciones equivocadas. Si hubiéramos ido más lejos, la parte de la derecha no hubiera aceptado el texto. Si hubiéramos quedado un poco más corto, la parte de la izquierda no hubiera aceptado. Yo creo que hicimos lo que necesitamos en aquel momento. Y claro, ahora que se cumplen 46 años de vigencia de la Constitución, hay sectores de la política, de la prensa, de la academia, que piensan que esta Constitución habría que reformarla. Y claro, se puede reformar una Constitución, toda Constitución tiene que ser reformable. La nuestra tiene un título 10 que se llama así, de la reforma constitucional, y exige un número de votos grande para que no se pueda cambiar continuamente por una mayoría pequeña. Hay razones que justifiquen para reformar la Constitución. Sí hay razones, no las razones que no tienen sentido. Por ejemplo, algunos dicen, hay que cambiar la Constitución porque los jóvenes no la votaron, hay muchos jóvenes que no la votaron. ¿Y qué hacemos con la Constitución norteamericana? Que no queda vivo nadie, ni su abuelo. No están vivos ni los abuelos de los que hicieron la Constitución. Eso no es un argumento. Ahora, sí es un argumento que la sociedad cambia su sensibilidad. Les pongo un ejemplo. Hace muy poco se ha cambiado el artículo 49 de la Constitución porque hablaba de disminuidos físicos y psíquicos, y eso chocaba a la sensibilidad de la sociedad, y se ha hecho bien en cambiarlo. Pero fíjense que hace 46 años nadie pensó que estuviese mal dicho, nadie protestó, ni las propias asociaciones que ayudan a estas personas, porque entonces no había esa sensibilidad, pero ha pasado el tiempo y la hay. Y por tanto hay muchas posibilidades de cambiarla. Claro está que para cambiar la Constitución hay que esperar una aprobación del número de diputados que se exige, que es muy grande, y que hoy por hoy, mi criterio personal es que hoy no parece que esté maduro el Congreso de los Diputados para reunir a tantos, porque, como saben, son 2/3, lo cual significa, y 4/5 en algunos casos, significa que los dos grandes partidos tienen que estar de acuerdo, si no, no sale. Y hoy por hoy, ojalá mañana tengamos otras noticias, no parece eso muy posible. Bueno, parlamentariamente solo se han tratado 4 reformas de la Constitución, pero no se han resuelto. Se ha tratado el tema de que no se menciona la Unión Europea, porque cuando hacemos la Constitución, España no estaba en la Unión Europea. Es verdad, estaría mejor que lo mencionara, pero no es un tema trascendental, porque lo recoge el artículo 93 de la Constitución, lo recoge. La eliminación de la discriminación por razón del sexo, es verdad. El artículo 14 es taxativo, no puede haber discriminación por razón de sexo ni de raza, bueno, en caso concreto. Sin embargo, el artículo 57 dice que en el caso de sucesión en la corona, el varón tendrá preferencia sobre la mujer. Es claramente una discriminación que habría que eliminar. Pero, fíjense que todo el mundo está de acuerdo en esto. Yo también, claro. Pero en el artículo 58 hay una discriminación del hombre, y de esto no habla nadie. Porque se dice en el artículo 58, la reina consorte o el consorte de la reina, fíjense, si una mujer casa con el rey, es reina. Si un hombre casa con la reina, no es rey, es consorte de la reina. Claro, en el mismo viaje deberíamos corregir el 57 y el 58. Del 57 todo el mundo lo ve claro, del 58 todo el mundo se hace el sueco y no habla nadie de él. Bueno. Otra cosa que se trató también parlamentariamente, todo se trató en el debate de investidura del señor Rodríguez Zapatero, pero no se arregló ninguna de las 4 cosas. La constitucionalización de las comunidades autónomas. Claro,
La Constitución lo que establece es un principio dispositivo y unos requisitos para formar comunidades autónomas. Ya están todas formadas desde hace años, muchos años. Quizás se debería recoger en la Constitución. No hay grandes problemas, quizás solo, por decirlo todo, hay un problema en León, que parece que la provincia de León quisiera no estar en Castilla y León, pero bueno, no parece que esté muy extendido. Y por fin la reforma del Senado, para que cumpla la misión que le atribuye la Constitución española de ser Cámara de Representación, que no lo es hoy por hoy. Claro, mi opinión personal es que, si bien todos los estados federales, como lo es el nuestro, aunque no se llame así, yo cuando oigo decir, hay que hacer que la Constitución recoja que somos un estado federal, ya lo recoge, no le llama así, pero ya es un estado federal. Bueno, los estados federales siempre son partidarios de la bicameralidad. Uno, representación del pueblo, otro, representación de los territorios. En cuanto al Senado español, concretamente, a mí me parece que resulta una Cámara redundante, y si no es redundante, obstaculizadora. Pues cuando la voluntad del Senado coincide con la del Congreso, el Senado resulta inútil. Pero cuando la voluntad es distinta, el Senado resulta disfuncional y la posterior intervención del Congreso lo hace irrelevante. Es decir, que considerada la justificación del bicameralismo, se impone la reflexión del gran constitucionalista Sieyès, según la cual no tiene demasiado sentido, yo coincido con Sieyès, mantener dos cámaras, ya que si las dos están de acuerdo, una de ellas es inútil. Y si no lo están, una de ellas no representa la voluntad general. Hasta aquí, esos fueron los 4 asuntos que se trataron parlamentariamente y que no fueron resueltos. Hay otros muchos asuntos que o bien la academia, o bien desde la política o desde la prensa se quiera reformar. Si yo pudiera, en mi casa, sentado en mi despacho, reformar la Constitución, yo tengo 96 artículos que reformaría, pero no valdría de nada, porque tal vez el otro del otro partido, yo con ese no estoy de acuerdo, yo con la CON no estoy de acuerdo. Si no es un acuerdo, no hay que tocarla. Ahora, hay que lograr que haya un acuerdo para resolver muchas cosas. Por ejemplo, se podría resolver. Se suprimió la pena de muerte salvo en tiempo de guerra. Pues se podría suprimir también el artículo 15, el tiempo de guerra. En el artículo 16, la supresión de la mención específica de la Iglesia Católica, porque es no confesional, pero se menciona a una de ellas, a la católica. En el artículo 27 se establece que la formación moral y religiosa de los hijos, que los padres deben tener esa garantía. Pero hoy día la enseñanza de la religión debe tener como marco la escuela o la iglesia. Esa es una pregunta cuya respuesta podría ser o no que se modificara. La modificación del sistema electoral. ¿Por qué? Porque el sistema electoral es proporcional y ha funcionado bien, pero últimamente resulta que quien tiene pequeñas representaciones tiene una fuerza tremenda en la Cámara. Por ejemplo, hay un partido que tiene el 1,6% que está dictaminando muchas de las cosas que se están haciendo hoy en la política nacional en España. Partido, además, que lo preside un prófugo de la justicia. Es complicado que el 1,6%. Si sumamos todos los partidos nacionalistas, tienen el 6%. El 6% está mandando más que el 6%, evidentemente. El sistema electoral está en la Constitución que ha de ser entre 300 y 400 y que haya un mínimo por provincia que está en 2, podría pasar a 1, y que la representación debe ser proporcional. Se podría modificar alguna de ellas. La supresión de la inmunidad de diputados y senadores, que se exige mucho, pero que yo creo que es un error. La supresión del aforamiento, que designa la Sala de lo Penal como competente de las causas contra diputados y senadores. El problema de esto es que históricamente se consiguió que no pudieran ser perseguidos por sus ideas los diputados y senadores, o diputados cuando no había 2 cámaras, y eso se ha convertido en una cosa un poco extraña porque la formación de los parlamentos autonómicos ha hecho que ahora haya centenares y centenares de gente aforada, lo cual no era la idea inicial. También se podría, como piden algunos, reducir la exigencia de 500.000 firmas para la iniciativa popular, pero dada la modernidad hoy de los sistemas de Internet, la verdad es que no cuesta tanto reunir 500.000 firmas. Aquí hay una consideración muy fuerte que piden algunos,
que cambiaría en muchos aspectos la Constitución. El hecho de que se solicita la consideración de los derechos sociales, sanidad, vivienda, servicios sociales, como derechos fundamentales, al igual que la educación. Ello significaría que los derechos sociales tenían que pasar del capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica al título 1 de los derechos y deberes fundamentales. Eso afectaría a los artículos 41, 43, 47 y 50. Esta es una reforma fuerte, ¿eh? Esto hay, en caso de plantearse realmente, este es un cambio importante. También algunos quieren que se reforme la reforma del artículo 135. Como saben ustedes, se reformó el 135 en agosto de 2011 y ahora lo que se pide es que se reforme lo que se ha reformado, que se vuelva como estaba. Aquí hay una reforma que yo la solicité desde el primer día en estas discusiones que teníamos elaborando la Constitución. Un día llegaron los nacionalistas y UCD diciendo que en Moncloa se habían puesto de acuerdo sobre poner un artículo, un párrafo segundo al artículo 150, que cuando yo lo leí quedé horrorizado. Y es que la Constitución marca las competencias que tiene el Estado y las que tiene las comunidades autónomas, pero el artículo 150, párrafo 2, dice que por delegación lo que es del Estado puede ir a las comunidades autónomas. Eso significa dejar abierto el proceso constituyente sine die. Claro, y no hay ninguna constitución en el mundo que tenga abierto el proceso constituyente. Yo lo discutí muchísimo, la argumentación que me daban es, no te preocupes, no se va a aplicar. Pues si no se va a aplicar, no lo pongamos. Pues no se va a aplicar, claro que se aplica. Ahora estamos en un momento clave, porque una materia del Estado, como es la política de inmigración y el control de frontera, que es exclusiva del Estado, se pretende por el 152 enviarlo a una comunidad autónoma y otra que lo ha pedido ya. Bueno, aquí están incluso pidiendo gente, policía autonómica para Andalucía. Bueno, una cosa por pedir. En fin, yo creo que ese es un artículo que sí habría que modificarlo. Hay unas declaraciones que hizo el profesor Tomás y Valiente, que como saben ustedes fue asesinado en la universidad por los esbirros de ETA, que dice, hay que dar por terminado el proceso constituyente. Un Estado no puede permanecer indefinidamente en proceso constituyente sin poner en riesgo la unidad de la sociedad política subyacente, la unidad de la nación. Y yo creo que lleva toda la razón. Luego hay un artículo, otro párrafo segundo del artículo 148, que insta a la reforma sucesiva de los estatutos de autonomía. Yo creo que había que constitucionalizar. Se ha desconstitucionalizado la capacidad de aumentar continuamente las competencias. En realidad debieran estar fijadas, como están fijadas en la Constitución, pero sin dar posibilidad de continuas modificaciones. Claro, nuestra rigidez, dice, es que esta Constitución es muy rígida, para cambiarla hacen falta muchos votos. Menos mal, pero tengan en cuenta además que todas las constituciones democráticas tienen lo que se llama una cláusula de intangibilidad. Es decir, una cláusula que establece cosas que no se pueden tocar, que no es posible reformarla. Por ejemplo, la francesa, la Constitución francesa, la Constitución italiana, la Constitución alemana. La francesa dice, ningún procedimiento de revisión puede ser iniciado o llevado adelante cuando se refiere a la integridad del territorio. No se puede tocar, se puede modificar. La alemana dice, una modificación que afecte a la organización en Länder de la Federación o a los artículos 1 a 20 es inadmisible. Nosotros no tenemos nada intangible. Se puede cambiar todo absolutamente, desde el primer artículo a la última disposición final. Claro, eso exigía una gran rigidez. Yo creo que ahora está exigiendo que pongamos una cláusula de intangibilidad para la integridad del territorio. También se debería, o se podría, yo creo que se debería modificar el artículo 99 para evitar la paralización de la Cámara cuando no se presentan candidatos a la investidura. Hemos tenido un momento que no se presentaba nadie y, como dice, a los 2 meses de la primera votación, si no hay primera votación, ¿cuándo se cumplen los 2 meses? Tendríamos que buscar una fórmula que podría ser el que se puedan presentar varios candidatos y el que obtiene más votos es el investido. Hay materias que podrían justificar una reforma, pero no seamos ingenuos.
hoy día todo el mundo está en el tema de la competencia de comunidades autónomas y del Estado. Ahí es donde está. Y ya hemos asistido a algunos intentos de modificar la Constitución por la puerta de atrás, por ejemplo, la operación de blindaje de las competencias propias. No, el estatuto establece, quedan blindadas las competencias con objeto de evitar que el Estado pueda utilizar el 150 que le permite hacer legislación, leyes de bases que competen a toda la nación. Se ha hecho también intento de sistemas de mandato legislativo. Desde una comunidad autónoma se modifica una ley orgánica por el simple enunciado de mencionarlo en un estatuto, pero no es así. O bien la violación del mecanismo constitucional de delegación o transferencia del artículo 152 al que ya hemos hecho suficiente referencia. También se ha intentado la fragmentación de la soberanía nacional. Lo hizo el plan Ibarretxe, que quería que el País Vasco fuera un Estado libre asociado, copiado de Puerto Rico, porque la gente por copiar, por inventar, no para en banda. Sin embargo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional a 103 de 2008, clarísima, en la que establece que autonomía no es soberanía. La distinción básica entre poder constituyente y poderes constituidos quiebra en nuestro ordenamiento en lo relativo a la distribución territorial del Estado. El poder estatuyente de las autonomías se convirtió en una especie de prolongación del poder constituyente, distorsionando la lógica del Estado constitucional, conforme a la cual el poder constituyente desaparece con la aprobación de la Constitución. El reparto competencial entre el poder central y los poderes descentralizados debería estar constitucionalizado para dar cumplimiento a esa teoría de la autonomía no es soberanía. Bueno, no quiero cansarles mucho. La existencia de derechos históricos, que eso viene de la parte del País Vasco, plantea un choque de legitimidades. ¿Cuál es la legitimidad que vale? ¿La histórica o la democrática? Cada cual puede pensar lo que quiera. Yo creo que solo es válida la democrática. Que aquella legitimidad histórica de los fueros viene, de los derechos históricos, viene de la Constitución de 1812, que intentan, los constituyentes en Cádiz, intentan traer todos los cambios que la Revolución Francesa ha hecho en Francia, pero no lo pueden decir, porque están rodeados por el ejército francés que está ocupando España. Entonces, no pueden pasar por traidores, entonces se buscan un subterfugio, que lo hace Argüelles en su discurso inicial de la Constitución, diciendo, no señores, no estamos trayendo nada extraño, ya estaba en nuestras constituciones, en nuestros derechos históricos, en las cortes medievales. Es una invención que para el momento sirvió para salir del paso, pero que hoy nos ha traído algunos quebraderos de cabeza. En fin, que la aceptación de privilegios pone en causa el concepto de nación, de la que en base a la concepción de Sieyès se encuentran dos acepciones: la nación jurídica, política, y la nación cultural, identitaria, que aquí en España se confunden los políticos cuando hablan de la concepción de una España plurinacional. Pero el plurinacionalismo no es un concepto constitucional, no figura en las constituciones, salvo en una, la de Bolivia. Pero yo les diré qué dice exactamente el artículo 1 de la Constitución de Bolivia. Dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. No parece un modelo a imitar. En fin, adviértase que las comunidades autónomas integran la nación, según dice la Constitución, pero no la constituyen. Y es que la unidad de España no es otra cosa que la igualdad entre españoles, así de simple, así de democrático. La discriminación entre españoles por motivos culturales e identitarios supone un atentado a la unidad, porque es contrario al principio de igualdad recogido repetidamente en la Constitución española en los artículos
1, 9, 14, 31, 138, 139, 149, y basta con leer uno, el 139, párrafo 1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Se puede comprobar que no faltan problemas de entendimiento del texto constitucional que podrían suponer reforma. Y hoy la Constitución, vista así, la posibilidad de reforma, está proporcionando algunos hechos graves para pensar en si tenemos que mantener una Constitución como está, a riesgo de levantar determinados problemas con su reforma. Fíjense que se dividen los que, respecto del cambio de la reforma, se dividen los partidos políticos o los grupos políticos, se dividen en dos. Hay unos que dicen, no se puede tocar. No se puede tocar porque no se puede abrir el melón. Referencia que no me gusta mucho porque el melón es una planta herbácea rastrera y no parece que vayamos a hacer una buena comparación. Y están los otros que dicen, no, vamos a cambiarlo porque esto no nos va a resolver todos los problemas. No, el problema es de la práctica política, no de la Constitución. Pero, en fin, no hace mucho tiempo, hace 4 meses, cosas así, leí unas declaraciones del historiador Juan Pablo Fusi que me desgarraron interiormente. Decía Fusi, siento todo lo que ocurre hoy como la derrota de mi generación. Una generación que en los años 70 decidió contravenir la historia violenta de España, logrando un acuerdo general de convivencia que apoyaron conservadores, comunistas, socialistas y nacionalistas. Nunca olvidaré, porque me sentí emocionado, el discurso solemne del representante del Grupo Vasco Catalán. Era un catalán, diputado de Convergencia de Cataluña, negando su voto a la enmienda a la Constitución que promovía el derecho de autodeterminación. Hubo un diputado, el señor Letamendia, que presentó una enmienda para que la Constitución recogiera el derecho de autodeterminación. Fue rechazada, pero es que los nacionalistas votaron en contra. Decían los nacionalistas en aquella sesión, nosotros ya nos hemos autodeterminado, nosotros somos partidarios de esta Constitución, que hemos votado y votaremos hasta el final, y somos partidarios de la autonomía y de los estatutos que este Parlamento en su momento votará, y nada más. Y nuestra autodeterminación nos lleva a este resultado y solo a este resultado. Continuaba el dirigente nacionalista. Quisiera decirles por qué no hemos votado la enmienda del señor Letamendi. No hemos votado la enmienda de autodeterminación por razones obvias, porque nos ha parecido que la enmienda prejuzgaba un separatismo, es decir, que su autodeterminación llevaba a un objetivo final separatista, que evidentemente no es el nuestro. Pasado el tiempo, resulta que fuimos unos ingenuos. Le creímos. Creímos que por una vez el nacionalismo iba a estar en la construcción del Estado. Después ha resultado que se engañaron a sí mismos, nos engañaron a todos. Les creímos. Al cabo del tiempo, estamos todavía en un trámite de una amnistía por delito de sedición, posible convocatoria de un referéndum secesionista. Se debate con una polémica trampa, con los nacionalismos siempre hay alguna trampa. Se debate si una ley, esta ley o cualquier otra, si una ley cabe o no cabe en la Constitución. Me parece bien el debate, pero antes no podemos saltar el paso previo de decir, pero es que esta ley es justa, la merecen los beneficiarios de ella, conviene a la nación, significa un progreso democrático o un retroceso histórico. No, todo eso se suprime, no cabe o no cabe. La amnistía, esa ley que todavía está sin terminar de resolver, significa la humillación de la generación de la transición. La generación que supo encontrar en el consenso la manera de resolver los litigios históricos que cada pocos años precipitaba a España en una tumba de dolor y muerte. La amnistía significa la condena de la transición. Lo que buscan desde 2015 los jóvenes inmaduros de la llamada nueva política, que no era otra cosa que una estafa descomunal. Significa la condena del 90% de los españoles que votaron la Constitución de 1978.
Tras el indulto a los protagonistas de un golpe a la democracia constitucional, llegó la desaparición del delito de secesión en el Código Penal, después la amnistía. Pero si el indulto es el perdón para los delitos cometidos, la amnistía es la desaparición de la responsabilidad por lo que hicieron, es decir, que no delinquieron, que fueron justos cuando se alzaron contra la legalidad, porque esta era injusta. Es una criminalización que un demócrata no puede aceptar. Esta es la razón que explica por qué la amnistía se concede solo cuando en un país se pasa de un régimen dictatorial a un sistema democrático, y siempre se hace por unanimidad. Así que cualquier ciudadano está en posición de decir, oiga, no insistan ustedes con estas leyes que van en contra de la legitimidad democrática. La pregunta no es solo si cabe en la Constitución, es si cabe extinguir la responsabilidad penal de aquellos que, según el Tribunal Supremo, han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de los ciudadanos. Se está fraguando una decisión que, en caso de tomarse, dejaría una hipoteca enorme que lastraría el futuro de la nación. Cuando 40 o 50 años más tarde la nación española mirase hacia atrás, se preguntaría, ¿cómo fue posible que la nación se negara a sí misma, que una sociedad democrática renunciara al derecho a defenderse frente a los que pretenden destruirlo? Aceptar en silencio esa agresión nos convertiría en cómplices de la ruptura del pacto. Yo quisiera, fíjense, si se toman la molestia de revisar qué partidos votaron a la Constitución en 1978 y cuántos de esos partidos están hoy sentados en el Congreso de los Diputados, resulta que hay solo un partido de los votantes de la Constitución que votaron prácticamente todos. Solo hay un partido que votó afirmativamente la Constitución. El resto de los partidos o no la votaron o no existían y han desaparecido otros. Claro, si entonces lo votó el 92%, hoy en la Cámara hay un 30%, entre un 30 y un 35% de diputados que no la votarían, que declaran estar en contra de esa Constitución. Por tanto, hay que ser muy fiel y muy vigilante de la Constitución. Yo tengo un respeto enorme a las instituciones. Cuando un pueblo pierde la fe en sus instituciones, el hundimiento del sistema democrático está asegurado. Entonces hoy se propaga, por todas partes se propaga, que el Tribunal Constitucional, que es la última voz autorizada para decidir qué es constitucional y no, que el tribunal está politizado hasta el grado de que toma las decisiones sin atender a la cuestión de la legalidad. Yo no lo creo. Para decirlo más exactamente, yo tengo la esperanza de que eso no es verdad, porque si eso fuera verdad, se hundiría el sistema democrático. Por eso, como tienen en su mano tal poder de decidir, tengo todavía la gran esperanza de que esos magistrados del Tribunal Constitucional serán fieles a su compromiso con la legalidad y no atenderán a cuestionamientos políticos, porque si no, estaríamos en un momento muy complicado. Mi conclusión es que, en contra de lo que algunos pueden pensar, hoy adquiere más valor que nunca el consenso de 1978. Y hoy creo yo que tenemos la necesidad urgente, inmediata, de recuperar el espíritu del consenso para cualquier enfoque modificación de la Constitución o para cualquier compromiso político que suponga la consolidación de nuestro texto constitucional. Porque este texto es un texto moderno, justo, dinámico, capaz de vivir muchos años, con algunos retoques se podría hacer, pero con esto termino. Cuando alguno me pregunta, ¿eres partidario de la reforma de la Constitución? Yo le digo siempre, no. Yo soy partidario de reformas en la Constitución, que son dos cosas muy diferentes. Yo creo que ni hay razones,
ni Parlamento para hacer una reforma de la Constitución, pero sí hay posibilidades y razones para hacer reformas en la Constitución, que podrían ser muchas. Todos aquellos artículos en los que se puedan poner de acuerdo los actuales residentes en el Congreso de los Diputados. Por tanto, el espíritu del consenso, el espíritu del acuerdo, hoy es tan necesario o más necesario que en 1978. Las circunstancias no son peores que aquellas. Allí había grupos que venían de la lucha contra la democracia y algunos de los que habían perseguido a estos que luchaban por la democracia. Y llegamos a un acuerdo. ¿Por qué ahora no es posible? Yo creo que la política de alimentar a los que están más a tu izquierda, más a tu derecha, y no ponerse de acuerdo a los que están más en el espacio de centro, es una política errónea que está pidiendo el Consenso Constitucional de 1978. Muchas gracias.